Naro tiene el uso de la palabra. Señor presidente, estamos discutiendo el día de hoy el tema de una norma que ha sido aprobada por este Congreso, ha sido publicada y es hoy día una ley vigente. Sin embargo, por la voluntad de la mayoría de este Congreso, y me refiero en este caso a nueva mayoría, cambio 90 o cambio 90 nueva mayoría, decidimos voluntariamente reabrir el tema. No obstante que es un tema que está ampliamente ya superado en los medios de prensa y hoy día hay otro tipo de intereses que inquietan al país. Evidentemente que nosotros podríamos haber dejado ya este tema porque, reitero, ya no era de interés en los medios de difusión. Sin embargo, nosotros queríamos nuevamente demostrar que no tenemos ningún miedo a discutir ningún tema y deseo recordar que la razón por la cual no se discutió este tema fue porque los señores miembros de la minoría se retiraron, es decir, incumplieron con la obligación fundamental para la cual fueron elegidos, que es asistir al Congreso y discutir sus ideas, presentar sus propuestas, y aunque sea que se pierda en las votaciones, el deber de todo parlamentario es venir a exponerlas a este Congreso. Desgraciadamente, renunciando a esa obligación, porque eso sí es una obligación del parlamentario, asistir a los plenarios y estar presente en todo momento, no cumplieron con esto y luego se quejaron de que por qué no se les había escuchado, como que nosotros los hubiéramos expulsado, les hubiéramos impedido ingresar, y veíamos nosotros el papel que cumplían algunas personas escondidas atrás de las columnas o de las puertas y por lo tanto no estuvieron presentes en el momento de la discusión y por lo tanto no estuvieron presentes hasta el momento en que se había iniciada la votación. Y de eso somos testigos todos los que estuvimos presentes y los periodistas que estaban en ese momento en la sala. Por lo tanto, dejemos claramente establecido que para la minoría se retiró porque así lo quiso y tiene todo el derecho a hacerlo, pero que luego que no se quejen que porque ellos se retiran nosotros vamos a parar el Congreso, porque eso no lo vamos a permitir, señor presidente. Y esto se da de la época del CCD, hemos sido testigos de varios retiros de la minoría cuando querían paralizar el Congreso y nosotros le decíamos que nosotros no íbamos a paralizarlos, que íbamos a continuar porque esa era una obligación dentro de la cual habíamos sido elegidos. Pero el tema que estamos discutiendo hoy día es este tema de esta ley. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que se le permita a los provisionales tener los mismos derechos los titulares? Esto es una novedad, esta es una novedad que está introduciendo Cambio 90 nueva mayoría, sabe Dios con qué fines. Muy bien, revisemos qué dice la ley orgánica del Poder Judicial, anterior a esta ley que se acaba de aprobar, y la ley orgánica del Poder Judicial establece de hace mucho tiempo cuál es la función de la Sala Plena de la Corte Suprema. Dice, es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial que debidamente convocada decide sobre la marcha institucional de dicho poder. Y luego dice, la preside el presidente de la Corte Suprema y se integra por todos los vocales supremos titulares y provisionales que ocupan cargo vacante. Es decir, es perfectamente normal dentro de la organización de la Corte Suprema que esté integrada por titulares y por los que no son. Sin embargo, también se dice lo siguiente, se dice, no, es que esto es para poder elegir a unas personas que ahora son provisionales y luego los van a elegir para integrar el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, si vemos dentro de las atribuciones que tiene la Corte Suprema de la República, vemos que es elegir en votación secreta entre sus magistrados jubilados en actividad al representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que eligen entre magistrados jubilados en actividad, no solamente los que están en actividad, también pueden elegir a aquellos que están jubilados. Por lo tanto, se puede elegir a un miembro de ese jurado aunque éste esté jubilado. También se ha sostenido que esta norma es inconstitucional y ya creo que el doctor Muñiz ha hecho una brillante exposición demostrando que de inconstitucional no tiene nada. No existe ninguna norma en la Constitución que obligue a que los provisionales no participen en ciertas votaciones. Porque la verdad, señor presidente, y la verdad sea dicha, que los señores vocales, provisionales y titulares votan igual, y votan todos los días. Y cuando alguien tiene una sentencia, nadie dice, ah no, como los que votaron eran provisionales, su voto vale menos.
Para la justicia vale exactamente igual. Ellos hacen justicia en la misma forma que los titulares. Y su voto, señores, en los cuales deciden cosas muy importantes sobre la vida de la persona, sobre la libertad de las personas, sobre la propiedad de las personas, ese provisional, su voto, tiene exactamente la misma jerarquía jurídica que del titular. Y en consecuencia, siempre hemos aceptado, y todos los aquí presentes han aceptado que eso fuera así. Jurisdiccionalmente el voto de estas personas tiene exactamente el mismo peso y el mismo valor. Pero hay personas que dicen, ah, no, es que estos señores en algunas cosas sí, pero en las que a mí no me convienen, en ellas no. En consecuencia, señor presidente, no existe ninguna novedad en este tema, porque este tema ya está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En segundo lugar, no es un tema inconstitucional, por cuanto evidentemente esto está claramente previsto en la norma constitucional. Y si nos vamos al derecho internacional, si vamos a comparar con la normatividad de otros países, también existen los jueces provisionales y existen diferentes sistemas en los cuales estos señores jueces provisionales pueden tener exactamente los mismos derechos y obligaciones que los titulares. O sea, si lo comparamos también con el derecho internacional comparado, vemos que tampoco existe ninguna novedad en la norma que se ha establecido. Lo que pasa es lo siguiente. En esos días terminaba la legislatura y yo comentaba con algunos amigos de oposición, les decía, oiga, esta legislatura va a terminar muy tranquila. Me decían, no, de ninguna forma. Algún motivo tenemos que encontrar porque evidentemente tenemos que elevar el tema del referéndum y alguna excusa hay que encontrar. Encontraron esta, que me parece que es una mala excusa, pero en todo caso a esa fue a la que ellos se prendieron. Yo garantizo que si no hubiera sido esa, hubiera sido otra, porque había que levantar un poco el tema del referéndum, que parece que se ha vuelto a caer, para lo cual seguramente encontrarán alguna otra posibilidad. Entonces, señores, este tema no es un tema jurídico, pues. Jurídicamente no existe ningún problema. Depende de gustos, a gente que le gustará, a otra gente que no le gustará, hay personas que les gusta la norma y a otros que no. Pero ese no es el tema. El tema acá evidentemente es un tema político. Y el tema político es Fujimori, evidentemente. Este miedo, me decía una persona hoy día exponía y decía, no le tenemos miedo a Fujimori. Y yo digo, no, miedo no le tienen pánico a Fujimori, que es otra cosa. Muy bien, entonces dicen, no, es que esta es la ley del fraude. ¿Y quiénes lo dicen? Lo dicen aquellas personas que cometieron fraudes en las formas más increíbles, casos de algunos grupos que se robaban las ánforas en el país, casos de personas que nos han contado a nosotros la forma en que se cometían fraudes dentro de sus propios partidos. Recuerdo muchos casos y muchas anécdotas podríamos contar con relación, ¿no es cierto? Recuerdo el papá de la señora Townsend, uno de los peruanos más distinguidos, creo, y al cual todos le tenemos que rendir el mayor de los homenajes, cuando él decía cómo el propio Alan García le había reconocido que le había hecho fraude en una elección interna, y él mismo lo contaba como una anécdota. Muy bien, ha existido realmente en el Perú una posición de fraude muy grande en el país. Evidentemente en el pasado ha existido el fraude, y por eso quienes tienen experiencia en el fraude hablan del fraude, mencionan el fraude, porque han vivido cerca de él, saben en qué consiste. Claro, entonces otras personas dicen, y ya lo dijeron, lo que pasa es que como el presidente está en campaña, entonces él no debe ya salir. No, esto que se preocupe el fenómeno del niño, no, está mal. Él no debe ir a las calles, él no debe ir a los pueblos, él no debe dormir ahí. No, está mal. Él tiene que encerrarse en Palacio de Gobierno hasta el año 2000. Y esto lo dijeron durante toda la campaña. Recordemos que en la campaña decían, no, esa es una forma de hacer propaganda. El presidente ya no debe hacer nada, no debe inaugurar nada, no debe realizar nada. Debe encerrarse para darnos una oportunidad, que nosotros tengamos alguna posibilidad de llegar al poder. Evidentemente, nosotros en esto tenemos un presidente que es excepcional. Yo creo que no hay presidente en la historia que haya recorrido el país, no digo departamento por departamento, distrito por distrito, como lo hace Alberto Fujimori. Creo que no existe presidente en la historia del Perú que haya recorrido el país como lo hace el actual presidente. Y creo que no ha habido presidente en el Perú que no haya dedicado él personalmente al esfuerzo de resolver los problemas de terremotos, los problemas de inundaciones o los problemas de huaicos. Y eso es justamente la labor de un verdadero
y auténtico presidente. El hombre que no solamente delega funciones, sino que asume la responsabilidad, que asume el riesgo, y por eso ha tenido éxito. Por eso cuando asumió la guerra contra el terrorismo, no era como los otros, que decía el gobierno anterior a él, que le decía, nosotros vamos a resolver el problema del terrorismo, y ya supimos lo que hubo porque no asumieron la responsabilidad. Alberto Fujimori dijo, yo asumo la responsabilidad del tema del terrorismo, y lo resolvió, y dijo, yo asumo la responsabilidad del tema de la inflación, y la resolvió, y yo asumo el problema de la reinserción internacional y nos reinsertamos, y podríamos seguir mencionando de ese tipo de ejemplos en gran cantidad. En consecuencia, lo que se está pidiendo ahora es un momentito, el Congreso ya no debe legislar, y si legisla, pídale autorización a la minoría, porque si no nos retiramos. Eso sí, si nosotros la minoría nos retiramos, ya no deben ustedes legislar, porque nosotros la minoría les estamos impidiendo que lo hagan. Eso, señor presidente, evidentemente es una forma de presión, es una forma de chantaje. Y nosotros no lo podemos permitir, no podemos aceptar que las minorías sean las que legislen, porque a nosotros se nos ha pedido a la mayoría. Recuerden ustedes, amigos de la mayoría, que cuando fue el proceso electoral, el motivo de la campaña de la minoría era la siguiente: no le des, le decía el voto a la mayoría, le decía la minoría al pueblo, no le des el voto a la mayoría para que nosotros podamos ser lo que legislemos y que el presidente maneje el ejecutivo. ¿Y el pueblo qué les dijo? Les dio las espaldas y le dijo, no señor, elijo a Alberto Fujimori de presidente y elijo a esta mayoría para que sea mayoría. Y nos dio ese voto, y ese voto nos dio porque queríamos que legisláramos. Por lo tanto, señores, creo que en este caso y en todos los que se presenten en el futuro, no tengo duda que los señores de la minoría van a buscarle alguna razón, algún motivo para buscar explicar algún tipo de fraude, toda vez que se da este pavoroso miedo a Alberto Fujimori. Los parlamentarios, señor presidente, tenemos como obligación legislar y tenemos como obligación asistir, y aquellos que no lo hagan realmente es porque no están cumpliendo con sus obligaciones. Y quiero simple y llanamente terminar mis palabras en vista que hoy día se han leído una serie de editoriales, se han traído editoriales de diferentes diarios, y con relación a este último tema, con el tema de la reelección, repito, no obstante que son dos temas absolutos y totalmente separados, el de la ley y el de la reelección, vamos a leer un editorial, y lo leo textualmente y con eso termino mis palabras, señor presidente. He firmado el 18 de septiembre en el diario Expreso, también citado, por Pedro Belaúnde Moreira, y dice así: no me es posible enumerar los aciertos del actual gobierno por razones de espacio, pero si quisiera formular algunas reflexiones en torno de la actitud de la oposición y a las expectativas electorales para el año 2000 y en especial a la auténtica interpretación del artículo 112 de la Constitución. Naturalmente, no es mi propósito entrar en los aspectos legales de este asunto. Esto lo dejo a los especialistas en la materia. Muchos peruanos deseamos que el gobierno y el destino de nuestra patria estén en buenas manos. Es nuestra única y legítima aspiración política. La actitud de ciertos sectores de la oposición de cerrar el paso a Fujimori para el año 2000 a como dé lugar constituye un verdadero despropósito. No han demostrado estas personas una alternativa mejor, sobre todo si tomamos en cuenta que muchos miembros de esa oposición son los mismos que han contribuido al descalabro que sufrió el país en el pasado. Impedir la candidatura de Fujimori para el 2000 no es un crimen, es peor que eso, una estupidez. Eso es todo, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el señor Vidarte Correa. Muchas gracias, señor presidente. Señor, debo hablar en este pleno del Congreso de la República. Debo dirigir la palabra al pleno del Congreso de la República, a la representación nacional y al país, porque en horas de la mañana ha causado cierta sorpresa, señor, de que esté en este escaño y no en que